Siempre ha existido una sobreexplotación a los recursos que la naturaleza los ofrece. Como consecuencia de ello, los pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas y tribales que comparten un lazo especial con la naturaleza se han visto afectadas. Con el objetivo de frenar esta violación a los derechos colectivos de estas comunidades, la Organización Mundial del Trabajo en Ginebra en 1989 crea el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales. ¿Cómo se creó el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales? Con fecha 27 de junio de 1989, la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo adoptó el Convenio número 169 sobre los pueblos indígenas y tribales. En el Ecuador, este convenio se ratificó un 15 de mayo de 1998 y actualmente se encuentra en vigor. ¿A quién protege el Convenio 169? El Convenio 169 está destinado a proteger a los pueblos considerados indígenas porque descienden de comunidades que se encontraban en una región determinada del país durante el periodo de conquista y que mantienen total o parcialmente sus propias instituciones, tanto económicas, sociales y culturales. El convenio también protege a las comunidades tribales, ya que éstas se distinguen por características sociales, culturales o económicas del resto de la sociedad y que al igual que los pueblos indígenas se encuentran regidos total o parcialmente por sus propias instituciones. ¿Cuál es el objetivo del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales? Con el objetivo de una inclusión y una no discriminación hacia los pueblos indígenas y tribales, este convenio incentiva a los estados que lo ratificaron a que ajusten sus regulaciones internas a sus disposiciones, garantizando así una participación real de estos pueblos en la toma de decisiones de sus territorios. Dentro de los objetivos específicos de este convenio tenemos reconocer y proteger los valores y prácticas tanto sociales, culturales, religiosas y espirituales de estos grupos, así como también tomar en consideración los problemas tanto individuales como colectivos. Respetar la integridad de los valores, prácticas e instituciones de estos pueblos. Con la participación activa de estos grupos, adoptar las medidas necesarias para eliminar las dificultades que puedan experimentar al afrontar las nuevas condiciones de vida y de trabajo. Dentro de los fines de este convenio tenemos que estos grupos indígenas y tribales tengan derecho a decidir sobre sus propias prioridades referentes al proceso de desarrollo, en la medida que éstas puedan afectar sus creencias, tradiciones, instituciones y prácticas, así como también garantizar el derecho a las tierras que pueden ocupar de alguna manera. Además, estos pueblos deberán participar activamente en la formulación, evaluación y aplicación de los planes y proyectos desarrollados a nivel nacional y regional que de alguna manera los vayan a afectar directamente. Mejorar las condiciones de vida, trabajo, salud y educación de estos pueblos que deberán ser prioridad en los planes de desarrollo económico global en las regiones en las que estos habitan. También el Estado, siempre que haya lugar, debe efectuar estudios en cooperación con los pueblos indígenas y tribales para conocer la incidencia que dichos proyectos tendrán en su diario vivir. Y estos resultados deberán ser tomados como punto principal para la toma de la decisión si realizar o no el proyecto. También el Estado deberá tomar medidas en cooperación con los pueblos para desarrollar acciones para prevenir y conservar el medio ambiente. ¿Qué estrategias prevé el convenio para lograr su objetivo? El Convenio 169, siendo un tratado obligatorio para los estados parte, nos dice que cada estado debe asegurarse de que existan instituciones u otros mecanismos que faciliten el cumplimiento de los objetivos propuestos. También nos dice que son estas instituciones las que deben administrar los diversos programas a ser aplicados con los pueblos indígenas o tribales. Además, el Estado debe asegurarse de que estas instituciones cuenten con todos los elementos necesarios para llevar a cabo sus funciones. Estos programas deben incluir la planificación, coordinación, ejecución y evaluación de los diferentes programas propuestos en cooperación con los pueblos indígenas y tribales. Otra parte importante es la generación de medidas legislativas y el control y la aplicación de estas medidas en cooperación con los pueblos indígenas y tribales.
¿Cuál es la importancia del Convenio 169? El Convenio 169 es muy importante para los pueblos indígenas y tribales, ya que está compuesto de tres pilares fundamentales. El primero es la participación. La participación es una parte fundamental en este convenio, ya que nos dice o les da el derecho a los pueblos indígenas y tribales de alzar su voz ante los diferentes proyectos y planes que el gobierno tiene para con ellos. También nos dice que son las instituciones ya creadas por el Estado las que tienen que velar por la que esta participación sea activa en cada uno de los procesos que el Estado deba tomar las decisiones. Es decir, que los pueblos y nacionalidades indígenas y tribales tendrán el derecho de negarse o aceptar cada uno de los planes que el Estado piense desarrollar en cada uno de sus territorios. El segundo pilar fundamental es la cooperación, y en esta parte nos dice que el Estado, siempre que haya lugar algún proyecto o plan en los diversos territorios en los que estén habitados por comunidades o nacionalidades indígenas o hayan sido ocupados antes por ellos, deban siempre realizarse estudios para determinar la incidencia que tendrán tanto en su vida, en su economía y en su desarrollo. Estos planes siempre deben hacerse en cooperación con estos pueblos, y los resultados que se determinen con estos estudios deberán ser una parte importante para la toma de decisión si realizar o no el proyecto, ya que se sabrá cuáles son los efectos positivos o negativos que tendrán en la vida de estas comunidades. Tercero, las tierras. Este convenio hace una importante precisión en cuanto al significado de tierras y territorios, indicando así que los territorios cubren la totalidad del hábitat de las regiones de estos pueblos que ocupan de alguna u otra manera. Este convenio enfatiza el reconocimiento a sus derechos a los recursos naturales de sus tierras, así como también a la utilización, administración y conservación de los recursos naturales de los mismos. En cuanto a los minerales, los recursos del subsuelo y los demás recursos que se encuentran bajo el dominio del Estado, los gobiernos deberán mantener un procedimiento para consultar a estos pueblos indígenas y tribales si estas actividades les afectarían de alguna manera. En caso de que sea así, deberán ser indemnizados. Para concluir, el Convenio 169 de la OIT es fundamental para el reconocimiento, garantía y protección de los derechos colectivos de las comunidades indígenas y tribales. En el Ecuador, este convenio se ratificó hace más de 20 años junto con otros 21 países. Hoy en día es deber de cada uno de nosotros el apoyar por la difusión y la materialización de los derechos a nivel local, nacional, regional y global.